Bueno, vamos a hacer un vídeo para comprobar que los alimentos llevan partículas metálicas o vete a saber qué sustancia. Grafeno, no lo sé. Vamos a hacer un experimento aquí. Hoy hemos comprado estas 4 bandejas que son de pavo, de pollo, de cerdo y de ternera. He querido escoger unas que se atraen con un imán y otras que no, para hacer la prueba. Estos son imanes pequeños de neodimio que se pueden comprar en Amazon o en cualquier sitio. Despegamos uno de los imanes. Ahí. Despegamos uno de los imanes, comprobamos que son imanes magnéticos que se quedan pegados en una tijera o en un cuchillo. ¿Vale? Se ve perfectamente. Y ahora vamos a coger esta bandeja de pavo, le hemos tapado un poco para no hacer publicidad porque en realidad no tienen culpa los comerciantes. Esto es culpa del protocolo que le manden pues a los ganaderos o al matadero donde inyecten a esos animalitos antes de matarlos. Entonces vamos a intentar poner esto boca abajo. Si se ve que está boca abajo. El imán se queda ahí pegado. Y aquí, en esto, que es pollo, lo mismo. Vemos que volcamos la bandeja y se queda pegado. Pero ahora vamos a abrirlas porque vienen totalmente cerradas. Sin embargo, yo cuando he cogido esta, esto es ternera, res, aquí veo que se cae el imán. Y en esta de cerdo, aparentemente como no llega, pero vamos, que yo lo he comprobado y parece que no se pega. Ahora vamos a romper las bandejas. Este es el pavo. A ver si puede coger el imán. Como veis, se queda pegado. Moverlo se despega. Pero vamos, que se ve perfectamente que es atraído. Lo que pasa es que está húmedo y tiende a escurrirse, pero se ve perfectamente que aquí se queda pegado el imán. Claro, si lo fuerza. Si lo fuerza, pero se ve perfectamente que se queda. Vamos a hacer la prueba con el pollo. Pero donde no tiene humedad, vemos que se queda pegado. Vamos a intentar hacerle aquí algún corte. Lo que pasa es que esto al tener humedad se cae. Pero se ve perfectamente que aunque tiene humedad, se sigue quedando en los cortes. Y donde más lo hemos notado es antes de abrir la bandeja. Lo hemos notado por el motivo de que antes de abrir la bandeja no había esa humedad que se escurre el imán, ¿vale? Entonces vamos a intentar secarlo. Vamos a intentar secarlo y vamos a abrir otra de las bandejas. El cerdo. Hemos intentado comprar unos que se pegaban y otros que no, para ver la diferencia. Vamos a secarlo un poco. Ahí también se queda pegado. Lo recorremos y abrimos la carne de ternera. ¿Habéis visto? O habrá trozos que tienen y trozos que no. Aquí se queda pegado. En algunos se queda pegado, pero el tema es que yo quiero que lo comprobéis en casa, porque yo noto que esto se atrae. Hacer la prueba porque hay muchos tipos de carne y unos traerán más y otros menos.